¿Alguna vez te has preguntado cómo algunas personas logran salir ilesas de situaciones que parecen imposibles de sobrevivir? Hoy te contaré sobre 20 criminales que no solo sobrevivieron a penas de prisión extrema, sino que lo hicieron de maneras tan locas que parecerían sacadas de una película de acción. ¿Preparado para conocer sus historias? Quédate hasta el final porque no vas a creer lo que estás a punto de escuchar. Imagina estar atrapado en una celda con muros altos y guardias vigilando cada movimiento. Para la mayoría eso sería el fin del camino, pero para estos 20 criminales fue solo el comienzo de sus increíbles aventuras. Vamos a descubrir cómo lograron sobrevivir y en algunos casos escapar de las prisiones más seguras del mundo. Comencemos con el famoso caso de Frank Abagnale, el maestro del engaño y la estafa. A pesar de estar encerrado en una prisión de máxima seguridad en Francia, Frank logró convencer a los guardias de que él era un inspector de prisiones. Su astucia y habilidades de persuasión le permitieron escapar y continuar su vida de crimen, hasta que finalmente fue capturado nuevamente. Pero lo impresionante no es solo su escape, sino cómo sobrevivió en el mundo exterior, siempre un paso adelante de la ley. Otro caso sorprendente es el de Joaquín El Chapo Guzmán, el notorio líder del cartel de Sinaloa. El Chapo es conocido por sus múltiples escapes de prisión, pero su fuga en el año 2015 es la más increíble. Construyó un túnel de casi 1.5 kilómetros desde su celda hasta una casa en construcción. La planificación y los recursos necesarios para esta hazaña son alucinantes, y aunque fue recapturado, su capacidad para escapar de situaciones imposibles es legendaria. ¿Y qué me dices de los hermanos Anglin y Frank Morris, los protagonistas del famoso escape de Alcatraz, utilizando cucharas robadas y haciendo cabezas de papel maché para engañar a los guardias? Lograron escapar de una de las prisiones más seguras del mundo. Aunque nunca fueron encontrados, sus hazañas han inspirado películas y teorías conspirativas sobre su destino final. Vamos ahora a un caso más reciente. En el año 2012, dos prisioneros en Canadá utilizaron un helicóptero robado para escapar de una prisión de máxima seguridad. Los pilotos fueron obligados a volar sobre el patio de la prisión mientras los prisioneros subían a bordo utilizando cuerdas. Aunque fueron recapturados poco después, su audaz escape quedó registrado como uno de los más impresionantes de la historia moderna. Además de estos escapes dramáticos, también tenemos historias de supervivencia dentro de las prisiones. Robert Straub, conocido como el hombre pájaro de Alcatraz, pasó más de 40 años en confinamiento solitario. Durante ese tiempo se convirtió en un experto en aves y escribió varios libros sobre ornitología. Su capacidad para encontrar un propósito y mantenerse mentalmente sano en condiciones tan extremas es un testimonio de su increíble fuerza de voluntad. Hablemos de los casos de resistencia extrema, como el de Nelson Mandela. Aunque Mandela no fue un criminal en el sentido tradicional, fue encarcelado durante 27 años por su lucha contra el apartheid en Sudáfrica. Durante su tiempo en prisión soportó condiciones inhumanas y trabajos forzados, pero nunca perdió la esperanza. Su liberación marcó el comienzo del fin del apartheid y su transformación en un símbolo de la resistencia pacífica se hizo realidad. ¿Y qué hay de Henry Charrier, conocido como Papillon, condenado a cadena perpetua en la temida prisión de la Isla del Diablo? Papillon intentó escapar múltiples veces. Finalmente, después de años de intentos fallidos y un espíritu indomable, logró escapar en una balsa improvisada. Su historia de supervivencia y determinación fue inmortalizada en su autobiografía y la famosa película que lleva su nombre. Ahora, consideremos a Dieter Dengler, un piloto de la Marina de los Estados Unidos que fue capturado y encarcelado durante la guerra de Vietnam. Dengler soportó torturas y condiciones horribles antes de planificar y ejecutar un audaz escape con otros prisioneros. Su increíble historia de resistencia y supervivencia fue llevada al cine en la película Prescott Down. Además, tenemos el caso de Richard Matt y David Sweet, quienes en el año 2015 realizaron un escape de una prisión de máxima seguridad en Nueva York.
utilizando herramientas contrabandeadas. Cortaron las paredes de sus celdas y navegaron por un laberinto de tuberías subterráneas. Su fuga desencadenó una cacería humana masiva y aunque Matt fue abatido y Sweet recapturado, su escape quedó grabado en la historia. ¿Alguna vez escuchaste hablar de Ted Bundy, uno de los asesinos en serie más notorios de Estados Unidos? Bundy, a pesar de estar bajo una vigilancia estricta, logró escapar no una, sino 2 veces. Primero saltó desde una ventana de la biblioteca del tribunal y más tarde excavó un agujero en el techo de su celda. Aunque fue recapturado, sus escapes mostraron una astucia y desfachatez sorprendentes. Uno de los escapes más originales es el de Pascal Payet, un criminal francés que escapó de prisión en 2 ocasiones, utilizando helicópteros robados. En una ocasión, sus cómplices secuestraron un helicóptero, aterrizaron en el patio de la prisión y lo sacaron volando. La planificación meticulosa y la ejecución precisa de estos escapes son dignas de una película de acción. En la India, un prisionero llamado Poolan Devi, conocida como la reina de los bandidos, sobrevivió a condiciones extremas en prisión, acusada de numerosos crímenes incluyendo asesinato y secuestro. Poolan fue encarcelada en condiciones inhumanas. Sin embargo, su resiliencia y espíritu indomable la ayudaron a soportar años de encarcelamiento antes de convertirse en una figura política influyente tras su liberación. Otro caso increíble es el de Alfred Hinz, quien escapó de prisión 13 veces. Su primer escape fue durante un juicio, donde simplemente corrió fuera del tribunal. Su segundo y tercer escape involucraron trepar muros y cortar cercas. Hinz siempre fue recapturado, pero sus audaces fugas le ganaron el apodo del Gran Houdini. En Colombia, Pablo Escobar, el infame líder del cartel de Medellín, construyó su propia prisión, conocida como La Catedral. Aunque estaba técnicamente encarcelado, Escobar vivía en lujo y continuaba dirigiendo sus operaciones desde allí. Cuando las autoridades intentaron trasladarlo a una prisión real, Escobar simplemente caminó fuera de la catedral, demostrando su poder y corrupción. En Japón, Yoshi Shiratori es conocido por escapar de prisión 4 veces. Utilizando su ingenio, escapó a través de techos, cavando túneles y en una ocasión, utilizando sopa miso para corroer los barrotes de su celda. En Australia, un criminal llamado Brendan Abbott, conocido como el hombre bandido, escapó de la prisión de Fremantle en 1989. Abbott y su cómplice cortaron los barrotes de su celda y utilizaron una sierra oculta en un radiotransmisor para abrir una puerta de seguridad. Su fuga audaz y su habilidad para evadir la captura durante años lo convirtieron en una figura legendaria en la historia criminal australiana. Volviendo a Europa, hablemos de Jacques Mesrine, el famoso gángster francés conocido como el hombre de las 1000 caras. Mesrine escapó de prisión varias veces, utilizando disfraces y su carisma para engañar a las autoridades. En una ocasión incluso secuestró a un juez para negociar su liberación. Su vida de crimen y sus audaces fugas lo convirtieron en una leyenda en Francia. Otro caso impresionante es el de Ronald Dix, uno de los autores del famoso robo al tren de Glasgow. Dix además escapó de la prisión de Wandsworth en 1965, escalando el muro de la prisión con una cuerda proporcionada por cómplices. Luego huyó a Brasil, donde vivió en libertad durante décadas antes de regresar voluntariamente al Reino Unido. Finalmente tenemos el caso de Stephen Wray y Patrick Michael Mitchell, miembros de la famosa banda de ladrones de Stonewash Gang. Wray y Mitchell escaparon de prisión en varias ocasiones, utilizando su ingenio y planificando meticulosamente. Su habilidad para realizar robos de alta precisión y escapar de la captura los convirtió en figuras legendarias en el mundo del crimen. Al reflexionar sobre estas increíbles historias de criminales que desafiaron todas las probabilidades para sobrevivir, en algunos casos escapar de la prisión, nos enfrentamos a la complejidad de la naturaleza humana.
Estas narrativas no solo son testimonios de ingenio y determinación, sino también de las profundidades de la condición humana, la capacidad de adaptarse, de perseverar y a veces de cometer actos de audacia desesperada. Nos recuerdan que incluso en los momentos más oscuros y restrictivos, el espíritu humano puede encontrar maneras sorprendentes de mantenerse vivo y resistir. Estas historias nos invitan a reflexionar sobre la moralidad, la justicia y los límites de la ley en la sociedad moderna. Si te ha gustado este video y quieres conocer más historias increíbles, no olvides suscribirte, darle like y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos episodios. ¿Cuál de estas historias te sorprendió más? Déjamelo saber en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.